Buenas noches, una nueva edición de Gran Nuevo Sistema. Entre los comentarios encontrarán el enlace al programa Sin Censura subido a las plataformas alternativas. El Gran Sistema 627, Catástrofe Sanitaria en Argentina. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog de Link Videos. El correo granosistema@hotmail.es parece que lo rehabilitaron, pero sigan comunicándose con nosotros dos, en el Gmail y el ProtonMail. Les recuerdo que yo no puedo ver los comentarios que dejan en Odysee. También les recuerdo que Rumble da como visto solo el programa que se lo ve completamente. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Gran Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por Banco Provincia. Bueno, vamos a empezar. YouTube suspendió por una semana y levantó el programa 615. No voy a entrar en la discusión si correspondía hacerlo o no, no es este el ámbito. Sí expresar una preocupación por el modus operandi. Si se sube un video y está en la web 45 días sin restricciones ni advertencias, cuando se editan otros, se parte de la idea que ese tipo de contenido es el apropiado. Al informarme que a la próxima infracción me suspenden 2 semanas y a la tercera me baja el canal, es como que se alternan las reglas de juego. Cualquiera de los 7 programas posteriores al 615 que no fueron observados durante 45 días, de golpe lo son y a otra cosa mariposa. Es como una puñada dada por la espalda. Una opinión remanida es que la censura significa intolerancia, y yo pienso que no es así. La censura es miedo. Si alguien no quiere que otros se enteren de determinadas cosas que le molestan o las que no está de acuerdo, en esas cosas que se prohíben hay algo que no conviene que se conozca. Y fundamentalmente, miedo a las consecuencias. Bueno. Yo mantuve durante mucho tiempo discusiones por el tema de los desaparecidos por el gobierno militar. Y ahora cuando algunos proponen cosas similares, siempre manifesté que uno de los más graves problemas de nuestro país es que nadie se hace cargo de nada. La culpa siempre la tiene el otro. ¿Cuál es el problema de establecer una ley marcial? Hacer un juicio sumario y aplicarla. ¿Poner el gancho? ¿Hacerse cargo? Y esto arrancó con la Libertadora. Cuando se dio el levantamiento de 1956, estaban desesperados por fusilarlos. Primero se lo detiene, luego se decreta la ley marcial la noche del 8 de junio. A pesar de ello se fusilan clandestinamente civiles en Lanús y José León Suárez. Y observen esto. En la Escuela de Mecánica del Ejército, el general Ricardo Arandía consulta telefónicamente a Aramburu el día 10 sobre los detenidos. En Campo de Mayo, en tanto, el general Juan Carlos Lorio preside un tribunal militar que realiza un juicio sumarísimo y concluye que los sublevados no deben ser fusilados. Pero Aramburu ratifica su decisión. Lorio le pide que la orden se la dé por escrito. En respuesta, Aramburu firma el decreto 10.364 que detalla la lista de 11 militares que deben ser fusilados. Este no es el único documento que queda oficialmente, este es el único documento que queda oficialmente inscrito en la historia. No existen registros de esos juicios sumarios, no existe registro del informe forense que dio a determinar la causa de la muerte. El 12 de junio, Valle decidió entregarse a cambio de que se detuviera la represión y se le respetara la vida. A las 14 horas de ese día ingresa al Regimiento 1 de Palermo, donde es interrogado y juzgado por un tribunal presidido, también por el general Lorio. Después es enviado a la Penitenciaría Nacional, donde está la cela, está en la plaza de la cela sí. Y Coronel Díaz. A las 22:20, el general Valle fue fusilado por un pelotón cuyos nombres fueron guardados como un secreto de Estado. No hubo orden escrita, ni decreto de fusilamiento, ni registro de los responsables. Esta es la antesala de lo que pasó 20 años después. Ningún gobernante se hizo cargo alguna vez de nada. Todos los presidentes, en mayor o menor medida, sucumbieron a la presión, algunos por presión, otros por compartir la ideología, aún traicionando su propio país, al imperio anglosajón.
Rivadavia con el espectro de la Brandon Brothers y la independencia de la banda oriental. Urquiza con el derrocamiento de Rosas. Mitre en la guerra de la Triple Alianza. Irigoyen al lavarse las manos cuando envía por segunda vez al coronel Varela a Santa Cruz. Todo lo que taparon las continuas represiones en la forestal. Uriburu y Justo con la década infame. Perón con el Bogotazo. La Libertadora en el bombardeo de la Plaza de Mayo y el fusilamiento del 56. Ungaría y Lanusse con la aparición del terrorismo. El proceso de los desaparecidos y la pésima conducción de la guerra de Malvinas. Alfonsín legalizando la deuda externa ilegal contraída por el funcionario de la banca inglesa Martínez Dios. Menem por el desguace del Estado y la entrega del país. Duhalde por legalizar el robo empresario durante el corralito y respetarle a los bancos la devaluación. Los Kirchner por ser pagadores seriales sin revisar nada de toda la deuda habida y avalar y establecer la Agenda 2030, firmar el Tratado de Coloniaje con China. Con los ingleses por detrás. Es recontra sabido que el banco chino lo maneja el Banco de Inglaterra. Y más que por enviar el oro a Londres y reendeudar al país. Calabrini Ortiz, el mejor conocedor de la estrategia inglesa, dijo que estos se manejaban con la siguiente premisa: tener el hombre justo en el lugar justo en el momento justo. De hace más de 200 años lo vienen haciendo. Mientras no nos saquemos al imperio de encima, la Argentina va a seguir este derrotero. Y los que no creen que arreglar con los chinos es solo cambiar de collar, investiguen un poco. Hacer un comentario a eso del dólar de los 500 pesos. El kirchnerismo, en su etapa anterior, en el afán de convertirnos en una colonia china, firmó un convenio por el cual entregaban al país una suma de dinero para reforzar las reservas. Es lo que se conoce como el swap chino. Era alrededor de 18.000 millones de dólares. No se podían utilizar, solo estaban ahí. Como para mostrar al mundo que el Banco Central tiene algo adentro. Se ha pedido que lo venden y en eso estaban negociando el año pasado. Lo que consiguió Massa es poder usar parte de ese dinero para importaciones y de esa forma descomprimir la demanda de dólares. Y acá hay dos temas. Esas importaciones, por supuesto, son a China y en yuanes, no en dólares. Informes que me llegan de oyentes de Estados Unidos me comentan que allá se habla de que las exportaciones también la van a pagar en yuanes. Por lo tanto surgen algunas cuestiones. ¿Cómo tomará Estados Unidos esto, ya que se produce en plena negociación con el Fondo Monetario y a la espera de un adelanto del dinero del mismo? Por otro lado, se habla de una medida temporal hasta tanto comience el campo y la liquidación de la cosecha. En el medio aparece la sequía que hizo estragos. No son pocos los sectores del campo que están reclamando ante una cosecha que no viene bien, y a algunos les viene peor, y con una diferencia cambiaria de más del 100%, y todo esto en plena campaña electoral presidencial. Con la reacción del Fondo Monetario, se otorga el préstamo al mismo tiempo de la penetración china. Es la confirmación de que todo responde a la estrategia del mismo amo. Respecto a esto, no fue un poco lo que no le cayó bien lo que dije de Milei y Moreno. Lo de Milei ya es increíble. El año pasado comenté que haberse largado con tanta anticipación y exposición era inconveniente. No me equivoqué. Te llevo ese argumento a Estados Unidos, ¿no? O sea, el dólar es una moneda controlada por un banco central y políticos estadounidenses, ¿no? Basándome en tu filosofía libertaria, ¿no deberías, en vez del dólar, abogar por ejemplo, una criptomoneda como el Bitcoin, que no es controlada por una clase política y que no tiene la inflación que tiene el dólar? ¿Me podés decir dónde yo dije que abogaba por el dólar? Para mí, la única receta viable en Argentina es dolarizar. ¿No dijiste que abogás por una dolarización de la economía? No. Ok. Es, digamos, otra falacia. Se llama falacia del hombre de paja. Estuvimos discutiendo todo el programa económico. ¿Cómo sería? 11 horas, y de esas 11 horas, 3 horas la dedicamos a dolarizar. ¿Me podés decir dónde yo dije que abogaba por el dólar? A dolarizar. Sí. Vos fueras presidente, dolarizar. Claro, porque una de las... O sea, el tipo decía, hay que dolarizar, dirías vos si fueras presidente. Yo definitivamente, mi compromiso es terminar con la inflación. ¿No dijiste que
¿abogás por una dolarización de la economía? No. Ok. Es, digamos, otra falacia. Se llama falacia del hombre de paja. Es decir, Y esa es, digamos, la O sea, mejor alternativa para terminar, dolarizar. definitiva. De Moreno no voy a hablar más, porque no mide. En el fondo no mide. Servirá para que más de uno, en vez de votar en blanco o impugnar, se lo aporte. Y para los que siguen creyendo que con la regla del sistema se puede sacar el país adelante, para más de eso no da. Sigamos con la economía kirchnerista. Vean este cuadro de la evolución de la deuda desde que asumieron los Fernández. Observen que el crecimiento más vertical se produce luego que termina la pandemia. Y lo que ha tomado la deuda este gobierno es 84.000 millones de dólares, más del doble del negociado de Macri con el Fondo Monetario. Desde que asumieron, nos llenaron la cabeza con el endeudamiento de Macri. Correcto. Ahora bien, ¿cómo explican que hayan duplicado esa cifra? Y si a eso le sumamos las reservas perdidas, ¿a cuánto llegamos? Y este tema hay que retrotraerlo a 40 años. Cuando el 10 de diciembre nos pidan que celebremos el 40 aniversario de la democracia, debe explicar cómo multiplicaron la deuda externa por 10 la pobreza, por 10 la indigencia, y en qué situación social está el país. Después de gobernar 40 años, ¿a quién le pueden echar la culpa? Porque los anteriores fueron ellos mismos. Y cuando digo ellos mismos, no me como el verso de la alternancia. Estoy cansado de decirlo, no coinciden con las cosas de abajo, las menos trascendentes. En los planes globales son todos alcahuetes del régimen. Cuando comenzó a agudizarse la censura en Internet, de inmediato busqué publicar videos en plataformas alternativas. Pero también había que buscar dónde compartirlas. En Estados Unidos, a partir de la censura de Twitter a Trump, se creó una nueva plataforma, gab.com. Es totalmente transparente y hace 3 años subo mis videos allí. Aunque está totalmente en inglés, me han colectado oyentes. La plataforma, a diferencia de otras, tiene un contacto permanente con sus integrantes. El jueves pasado me han enviado un escrito que quiero compartir, firmado por su CEO, Andrew Torba. Dice Torba: en 1519, el conquistador español Hernán Cortés llegó al Nuevo Mundo con la misión de conquistar el Imperio Azteca. Llegó con un pequeño ejército de 600 hombres, pero se enfrentó a un desafío importante. Sus hombres tenían miedo y no estaban seguros por poder tener éxito en su misión. Para inspirar a sus hombres, Cortés hizo algo radical: quemó sus barcos. Al hacerlo, eliminó cualquier posibilidad de retirada y obligó a sus hombres a luchar por la victoria o la muerte. Este acto de quemar los barcos se convirtió en un símbolo de determinación y compromiso. Avance rápido hasta hoy y nos enfrentamos a un desafío similar. Estamos en una batalla por la verdad y nos enfrentamos a un panorama mediático dominado por un pequeño grupo de poderosas corporaciones. Los medios tradicionales son propiedad de un régimen oligopólico que controlan lo que vemos, lo que escuchamos e incluso lo que pensamos. Tienen su propia agenda y no está en absoluto en nuestro mejor interés. Esta semana saltó la noticia de que Tucker Carlson, una de las voces más destacadas de Fox News, deja la cadena. Independientemente de las razones, su salida de Fox News es significativa y podría verse como una sentencia de muerte para los medios tradicionales. Los medios tradicionales, incluidas las redes de noticias por cable como Fox News, CNN y MSNBC, han sido durante mucho tiempo la fuente dominante de noticias e información para muchos. Estas redes tienen una enorme influencia y dan forma a la forma en que la gente piensa sobre los acontecimientos y la política actuales. Durante la última década ha habido un cambio dramático de los medios tradicionales hacia fuentes alternativas de información. Una de las razones de este cambio es el auge de Internet y las redes sociales. Estas plataformas han brindado a las personas acceso a una amplia gama de información y les ha permitido conectarse con otras personas que comparten sus intereses y creencias. Esto ha creado un nuevo panorama mediático, más descentralizado y menos dependiente de los medios de comunicación tradicionales. Los que están en el poder se dieron cuenta rápidamente de esto después de las elecciones de 2016, por lo que han invertido miles de millones de dólares
e incontables horas de recursos humanos en el desarrollo de sistemas de censura y verificación de hechos en estas plataformas. Es por eso que creamos Gap.com en 2016. Vimos que esto sucedía y sabíamos que teníamos que proteger la libertad de expresión en línea para todas las personas a toda costa. Pagamos un alto precio por ello, precisamente porque Gap es el único lugar que la gente en el poder no controla. Otra razón para alejarse de los medios tradicionales es una creciente sensación de desconfianza. Muchos ciudadanos sienten que los principales medios de comunicación están sesgados y que no se puede confiar en que proporcionen información imparcial. Esta desconfianza solo ha crecido en los últimos años, ya que los medios de comunicación tradicionales se han vuelto cada vez más politizados y polarizados. La salida de Tucker Carlson en Fox News es significativa porque era uno de los presentadores más populares e influyentes de la cadena. Tenía muchos seguidores y su programa fue consistentemente uno de los programas mejor calificados en las noticias por cable. Su partida es una señal de que incluso los medios de comunicación más establecidos e influyentes no son inmunes al cambiante panorama de los medios. Si bien los medios tradicionales aún no están muertos, la salida de Tucker Carlson de Fox News es una clara señal de que están en declive. El surgimiento de fuentes de medios alternativos y la creciente sensación de desconfianza en los medios de comunicación tradicionales han creado un nuevo panorama de medios que es más diverso y descentralizado. Este nuevo panorama de los medios no está exento de desafíos. Como Gap sabe muy bien, pero ofrece oportunidades para que se escuchen nuevas voces y perspectivas. Quemar los barcos de los medios tradicionales significa que debemos abandonar las viejas formas de consumir noticias e información. Debemos dejar de ver los mismos canales de noticias, leer los mismos periódicos y escuchar las mismas estaciones de radio. Debemos romper con el status quo y adoptar una nueva forma de pensar. También debemos apagar los medios tradicionales para siempre. Debemos dejar de apoyar al régimen de oligopolio que controla nuestro panorama mediático. Debemos dejar de prestarle nuestra atención, nuestro dinero y nuestra confianza. Debemos recurrir a nuevas plataformas de medios como Gap y otros, así como el periodismo independiente, y debemos apoyarlo con nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra confianza. Apagar los medios tradicionales para siempre no significa que debamos ignorar las noticias por completo. Significa que debemos buscar fuentes alternativas de información y tomar un papel activo en la búsqueda de la verdad. Deberíamos leer blogs independientes, ver canales de noticias independientes, usar plataformas independientes y escuchar podcasts independientes. Debemos participar en discusiones, compartir nuestros puntos de vista y desafiar nuestros propios prejuicios. Quemar los barcos de los medios tradicionales y apagarlos definitivamente no es tarea fácil. Requiere coraje, determinación y voluntad para desafiar el status quo. Sin embargo, es necesario si queremos crear un panorama mediático que sirva a los intereses de la gente, no al régimen del oligopolio. Debemos abrazar los nuevos medios y el periodismo independiente y, lo que es más importante, debemos asumir un papel activo en la búsqueda de la verdad. Al hacerlo podemos crear un futuro mejor para nosotros y para las generaciones venideras. Quiero hacer un comentario acerca de lo que está aconteciendo con el Club Independiente. Y aunque parezca antipático, no voy a deslindar de la responsabilidad de los simpatizantes, ya que ellos votaron a los Moyanos. A ver si lo entendemos, no votaron a un Juan Pérez desconocido, sino a los Moyanos archiconocidos. Como habían ganado una copa, votaron al diablo, y ahora que no ganan nada lo putean. Se manejaron con la pasión, no con la cabeza, y ahí están los resultados. ¿Esperaban de Moyano algo diferente a lo que hizo? De Maratía, que está movilizando donación de millones, no voy a hablar, ya que no lo conozco. Lo que sí me llama la atención es que se haga una colecta para pagar deudas sin haberse realizado una auditoría. Suena como alabar la corrupción. Pregunto, ¿con los Moyanos no se mete nadie? Dentro de las deudas está el caso de un jugador que se debe por el pase, habiéndose incorporado libre. No olvidemos que el Chiqui Tapia fue yerno de Moyano hasta que su hija se separó. Y nunca explicaron esas vacaciones que ella con toda su familia
fue a Miami en 2021 en avión privado, hoteles 5 estrellas y yate privado que costó más de $300.000. Acá nadie investiga nada, ni a los Moyano ni a los Tapia. Es el país del viva la joda, donde todos roban en la propia cara y nadie dice nada y la justicia tampoco investiga nada. Por otro lado, sabemos que se está armando un fideicomiso, archiconocidos preparados para lavado de dinero. Con alta política metida en los clubes de fútbol, nada bueno podemos esperar. En Boca Juniors hay elecciones este fin de año y todavía estamos esperando la auditoría que prometieron en la elección anterior y que fue caballito de batalla en la campaña. ¿Con el macrismo tampoco nadie se mete? Coincidencia, la comisión actual de Independiente está manejada por el PRO. Pregunto, en plena campaña electoral, ¿nadie quiere tener problemas con los Moyano? La semana pasada, en una entrevista de 1 hora con el presidente de Boca Juniors, Jorge Ameal, ninguno de los 6 periodistas le preguntó por la auditoría. 1 hora. Son los mismos que ahora hacen campaña por la colecta de Independiente. Las colectas que se están haciendo son privadas. Para acceder al dólar oficial tiene que pasar por el club. ¿Quién va a controlarlo? No lo digo por si roban parte de la misma, sino para que no se pague sin auditoría. Por otro lado, con la carencia de dólares que tiene el país, ¿se puede derivar para estas deudas? ¿No hay cosas más urgentes? Si el gobierno va a pagar las exportaciones en yuanes, ¿no sería lógico que estas deudas se paguen igual? En el fondo lo que queda al descubierto es que el régimen usa la pasión de la gente por los colores que lo movilizan para seguir haciendo negocios y encubrir la corrupción. Y en esto van a estar de acuerdo todos, porque lo que hoy le pasa a Independiente, mañana le puede acontecer a cualquier otro club. Recuerdo hace 30 años, luego de lo que pasó en la final jugada en Bruselas en la Copa de Campeones de Europa, con los fanáticos ingleses en la que hubo varios muertos, ante las sanciones que le propinó la Liga Europea a la inglesa, este último tomó medidas drásticas para terminar con la violencia en el fútbol. El periodista Bernardo Neustadt entrevistó en Nuestro País al que tomó esas medidas y que había sido convocado por la AFA para ver qué se podía hacer en Argentina. Ante la pregunta que le hizo Neustadt, el inglés respondió: son casos completamente diferentes. En nuestro país el problema era futbolístico. En Argentina, detrás de las barras bravas están los políticos. Agrego lo que dijo el inglés: no solo los políticos, sino los gremiales, y la política gremial también. Ningún intendente puede gestionar si no maneja la barra brava del club de su municipio. A mí me tocó ver hace unos cuantos años en un congreso sindical en el Teatro San Martín, en plena avenida Corrientes, enfrentarse a las barras bravas de Chacarita Juniors y Nueva Chicago. 30 años más tarde y la cosa se agravó. Ahora también está la corrupción política. Y yo no creo en las casualidades. El Club Barraca Central, fundado en 1904, estuvo siempre en las categorías menores del ascenso. Su presidente, Claudio Tapia, asume como presidente del AFA en 2017. Y 1 año y medio más tarde asciende a la segunda categoría y en 2021 a la primera división. Hoy su presidente es el hijo de Tapia, de 27 años, el más joven de todos los presidentes. Algo similar había acontecido años antes con Nacional de Sarandí, fundado por el vicepresidente de la FIFA, el titular de la AFA, Humberto Grondona. Pasan los años. No solo no mejora nada, sino que se agrava. Ese es el derrotero de nuestro país. Muchas veces nos preguntamos por qué nuestro país nos revienta. Uno ve en la calle, ve cierto movimiento, la calle, los negocios. Hay varios motivos. Yo tengo mi teoría de que la Argentina está armada para 25 millones de personas que tienen consumo. Esa era la población hace 45 años. La diferencia con hoy son los pobres sin consumo que hace 50 años no existían. Por eso en los feriados largos se mueve la misma cantidad de gente siempre. Y los boliches también tienen la misma cantidad y son la misma cantidad de boliches. Ante el cierre de algunos han nacido zonas nuevas, pero la cantidad es más o menos la misma. No es que había tantos boliches hace 50 años y hay un 30% más, o 50%, no. Otro tema a tener en cuenta es la inflación. Desde donde recuerdo siempre existió.
tener tasas de 4 o 5% fue muy común siempre. Hemos sobrevivido a una hiperinflación. De hecho, le hemos sacado al peso 13 ceros. Por lo tanto, que tengamos hoy 6 o 7% no mueve el amperímetro. Tenemos gimnasia con la inflación. Otro hecho es la resignación. La práctica antisistema es insuficiente. Tanto es insuficiente que gente que me sigue hace años sigue creyendo en el sistema, pregunta por quién hay que votar y se enoja conmigo si hablo mal de Moreno o Milei. Por lo tanto, como la gente sigue creyendo en el sistema, se siente desilusionada porque desde hace 40 años los han engañado, le han mentido y nadie dejó de robar. Como la esperanza se renueva, la gente joven cree en Milei. Ya lo dije, ese candidato perfectamente armado por el marketing del régimen. Y el último hecho es la cocinada a fuego lento. La decadencia es permanente desde hace 50 años. Por lo tanto, el nivel de exigencia de la sociedad ha descendido paulatinamente. Esta sociedad no considera necesario determinados ítems que hace 50 años eran insustituibles. No se perdieron de golpe, sino de forma lenta, cuestión de que el acostumbramiento haga su trabajo de la mano de los medios de desinformación hegemónicos. Y esto último trae aparejado algo muy siniestro, y es que las generaciones actuales viven mucho más el presente, por lo tanto no piensan en su propio futuro. Gravísimo. Cuando se dé cuenta del error, ya no tendrán la fuerza y las ocasiones para remediarlo. La Argentina fue siempre una sociedad materialista, pero ahora se le ha integrado un hiperindividualismo. Los jóvenes de hoy, cuando tengan nuestra edad, van a sentir el nivel de bofetada de ese individualismo. Esto publicó Vision Times. La ciudad de Nueva York es líder en el mundo en lo que se refiere a combatir el cambio climático, porque estamos utilizando todas las opciones del menú y en algunos casos vamos a cambiar el menú, proclamó el intendente Eric Adams durante un discurso el 17 de abril, de que su administración tiene la intención de impulsar la reducción de las emisiones de carbono generadas por la producción pública y privada de alimentos de la ciudad en un 33% a partir de 2030. El alcalde dijo que el nuevo inventario integrado de emisiones que estamos presentando mostraría que la producción de alimentos era la tercera causa principal del cambio climático, excusada solo por los edificios y el transporte. Una de cada 5 toneladas métricas de dióxido de carbono que emite la sociedad proviene de los alimentos. Pero no todos los alimentos son iguales, afirmó el alcalde antes de señalar con el dedo al culpable. La gran mayoría de los alimentos que contribuyen a nuestra crisis de emisiones se encuentran en la carne y los productos lácteos. Sin embargo, Adams no mencionó tomar medidas enérgicas contra los alimentos de consumo generalizado que en realidad carecen de valor nutricional, como papas fritas, dulces, refrescos y bebidas saborizadas. El anuncio de Adams es una continuación de un proyecto en mayo del 2022 presentado por C40 Cities para monitorear los inventarios de la huella de carbono de los ciudadanos generada por el consumo de alimentos. C40 Cities, un consorcio de casi 100 alcaldes de las principales ciudades del mundo y una organización oficial del Foro Económico Mundial. Se destaca porque a principios de 2023 publicó una misiva de 68 páginas argumentando a favor de forzar cambios radicales en las condiciones de vida humana para salvar al mundo del cambio climático. Las modificaciones notables a la vida urbana que desea el C40 son que las ciudades asociadas se eliminen en un 100% el consumo de lácteos y carnes y que eliminen un 100% la propiedad de vehículos privados. Ese grupo también argumentó que idealmente los ciudadanos deberían limitarse a un vuelo aéreo cada 2 años y que las compras de ropa deberían ser obligatorias no más de 3 cada 12 meses. La infraestructura para el registro de carbono basado en las redes de tarjetas de crédito ya está instalada. El sitio web de Amex ofrece a los clientes un rastreador en línea que permite ver sus emisiones de carbono estimadas en función de las compras. No hace falta recordar que Buenos Aires es una de esas 100 ciudades. Seguimos hablando de alimentación. Esto lo publicó Articles Mercola. El químico más letal en la agricultura, el glifosato,
el ingrediente activo de herbicida de amplio espectro Roundup se usa comúnmente fuera de etiqueta como desecante y o tratamiento previo a la cosecha para acelerar la maduración. Esta es la razón por la que incluso los alimentos no modificados genéticamente suelen contener glifosato. Más de 3.000 agricultores con enfermedad de Parkinson están demandando a Syngenta, el principal productor de Paraquat. También se han presentado más de 100 demandas en los tribunales estatales de California. La investigación muestra que las lecitinas vegetales son un vínculo clave entre el Paraquat y el daño que conduce a la enfermedad de Parkinson. Te meten el químico que te trae a salud por todos lados. Esto lo publicó el otro diario, La Otra Cara de Mendoza, la que no nos cuentan. Varias veces los gobernantes de Mendoza ponen a la provincia como el ejemplo a seguir, pero hay otra realidad. En medio de reclamos por la apertura de las paritarias, trabajadores judiciales de Mendoza salieron a denunciar distintas irregularidades que agravan la discusión salarial. El exorbitante nivel salarial de los magistrados, la caída del nivel presupuestario en los últimos años, las extorsiones del gobierno y la precariedad laboral son algunos de los puntos que señala la carta de una trabajadora que se hizo pública en los últimos días. Judiciales es el único sector estatal que está en pie de lucha, con asambleas y movilizaciones para conseguir mejoras salariales. El conflicto que se inició tras conocerse la poca tentadora oferta del gobierno, 67% de aumento, a una inflación de más de 100, se agravó en las últimas semanas tras la clausura de las mesas paritarias. Un trabajador de la justicia que recién ingresa gana 130.000 pesos de bolsillo. El presupuesto que el gobierno provincial destina al Poder Judicial viene cayendo desde 2015. Asimismo, dentro de ese presupuesto, lo que se destina al personal ha caído además un 24%. Sin embargo, no todos los sueldos cayeron. Los magistrados recibieron aumentos acordes a la inflación, y la brecha entre sus aumentos y el empleado funcionario del periodo 2022 es de 112%. Los jueces recibieron un aumento en 2 años 112% mayor que entre los empleados. ¿No le parece obsceno que en una provincia donde el 42% es pobre, más que la media a nivel nacional, el 8% es indigente y el 60% de los niños no tiene cubiertas necesidades básicas, haya supremos que ganen más de 1 millón de pesos por mes? Son 14 salarios mínimos y son 17 veces más que el básico. Esta brecha es histórica. Como mucha gente debe darse cuenta ahora, la palabra verde ha sido secuestrada. Solía significar natural, diverso, ecológico y escala humana. Eso fue cuando los ecologistas de buena fe aún dominaban la forma en que se usaba la palabra. Verde significaba asumir una posición responsable en la gestión de los recursos del planeta, tener empatía por la naturaleza, la fertilidad, la alimentación ecológica y la participación comunitaria. Pero luego, en 1992, sucedió la Cumbre de la Tierra, Cumbre del Río, junto con la Agenda 21. Y algo llamado desarrollo sostenible se convirtió en el giro promocional general para vender el medicamento recetado, el engaño. Ese fue el principio del fin de los reales verdes y la llegada de la agenda corporativa, respaldada por los banqueros, falsos verdes, con la que vivimos hoy. El componente central de esa estafa era, por supuesto, calentamiento global. Recordémonos a nosotros mismos. El principio se llamó efecto invernadero, luego calentamiento global y luego cambio climático. Los teóricos del fin del mundo, de los casquetes polares como el vicepresidente estadounidense Al Gore, iban y venían, pero el hielo no. En Gran Bretaña, el Panel Internacional sobre el Cambio Climático, IPCC, buscó encabezar la cruzada para detener el calentamiento global. El IPCC otorgó contratos lucrativos alrededor de 2.000 científicos con instrucciones para producir un cambio climático modelado por computadora que mostraría un calentamiento del carbono casi imparable, a menos que se tomaran medidas estrictas para durante varios años evitar que los países quemaran más combustibles fósiles que los permitidos, con multas de carbono impuestas a quienes no se conforman. Bienvenida a Operación ¿Quién controla la agenda climática controla el mundo?
Verde se convirtió en una palabra que transmitía lo contrario a su significado original. De ser un símbolo pro-humano y pro-ecológico, se convirtió en un símbolo de la mafia verde corporativa. Así lo comprobó Klaus Schwab, jefe del foro de Davos, en su anuncio de Davos de 2020, que, del gran reinicio, una agenda heredada por industriales banqueros con orígenes del Club de Roma y los grupos Bilderberg de los años 50, 60 y 70. Dos componentes principales del gran reinicio son el Green New Deal y la cuarta revolución industrial. El punto omega de la gran fanfarria de Davos era carbono cero para 2040. Pero tenga en cuenta que el carbono cero se presenta en fotografías de los medios omnipresentes como chimenea de fábricas humeantes. Pero eso tiene poco que ver o nada con el carbono. Son los óxidos nitrosos, el monóxido de carbono, el vapor de agua y diversas partículas los que forman los componentes principales que se elevan por esas chimeneas. No hay nada de ciencia en exhibición aquí, excepto la ciencia de la mentira del carbono cero. Carbono cero literalmente significa sin aire para respirar, ya que la vida vegetal depende del dióxido de carbono para proporcionar el oxígeno que respiramos. El señor Schwab también se complace en decirnos que para salvar el mundo, la humanidad debe perder su identidad humana y convertirse en un cyborg programado digitalmente para 2030. Una extensión de un programa de supercomputadora, un transhumano. Su principal asesor, el profesor israelí Yuval Noah Harari, dice: lo haremos mejor que el Dios de la Biblia. Mientras tanto, los transgénicos modificados genéticamente se anuncian como un futuro de la dieta humana. Incluir alimentos sintéticos producidos a partir de células animales en placas de Petri de laboratorio y vegetales cultivados en invernaderos hidropónicos verticales que no utilizan suelo, solo agua y productos químicos. Esto para el 2030. No se debe permitir que el hombre haga más daño al medio ambiente, dicen los falsos verdes. En cambio, miles de años de formas tradicionales de trabajar la tierra deben eliminarse gradualmente en una sola década. Por lo tanto, bajo el Green New Deal, los agricultores se volverán redundantes y su trabajo será asumido por robots. Y los animales de granja acusados de ser contaminadores de metano se irán con ellos. Los granjeros despedidos y los habitantes del campo privados de sus derechos deben ser conducidos a ciudades inteligentes digitales 5 o 6G para sobrevivir con una dieta de insectos y carne sintética, lácteos sintéticos y productos vegetales sintéticos. Reporto esto como un hecho, ya que Klaus Schwab lo escribió en su libro El Gran Reset, además de aparecer en forma coditada en el sitio web el Foro Económico Mundial. Así que el Green New Deal es simplemente la reacción artificial a la historia de miedo artificial, calentamiento global, fin del mundo. Una historia sin rastro de ciencia empírica que la respalde. El carbono, el gas de la vida, con solo el 0.04% del contenido atmosférico, fue elegido como el chivo expiatorio de una toma de control planetaria totalitaria, un ejercicio de lavado de cerebro basado en el miedo. Un ejercicio para intimidar a la humanidad haciéndole creer que se acerca al fin del mundo, a menos que abracemos un nuevo orden mundial totalitario en el que toda la propiedad privada será transferida a manos de la dictadura, asegurando que no tendrás nada y serás feliz. Recordemos una vez más el mensaje salvar al mundo del gran acuerdo verde. Para un futuro con cero emisiones de carbono, el mundo debe terminar con su dependencia de los combustibles fósiles. Toda energía debe ser renovable. Pero, ¿alguien había hecho su tarea antes de que hiciera el pronunciamiento salvador? Parece que no, ya que la intensa extracción de minerales y la construcción de decenas de miles de generadores eólicos de acero, hormigón y aluminio se combinan para consumir más energía que la que devuelven. Toda esta fabricación, incluida la fotovoltaica, depende en gran medida de los combustibles fósiles. El mismo agente causante del carbono supuestamente se mantiene bajo tierra. ¿Una agenda verde? En la cima de la pirámide del culto lo saben. El plan siempre ha sido mantener a la élite bien alojada, bien calentada y bien alimentada con alimentos orgánicos. Los combustibles fósiles no se eliminarán gradualmente, sino que tendrán un precio constante, fuera del mercado para la gente común. Lamentablemente, esto es lo que el falso movimiento verde político y no gubernamental también ha adoptado como su mensaje ecológico. Han sido comprados, siguieron el dinero y no sus corazones o sus cabezas, terminaron apoyando el desarrollo sostenible.
la mentira de la cumbre del Río, que hasta ahora ha engañado al mundo, y recientemente adoptaron como su líder nada menos que al recién entronizado monarca del Reino Unido, el rey Carlos III. Pero esta mentira política corporativa y real ya se está desmoronando. Se suponía que la imposición de restricciones comerciales a Rusia daría a Occidente la superioridad moral política. Una oportunidad para mostrar que también funcionaría el plan salvador de energía verde para satisfacer necesidades de los ciudadanos de la Unión Europea, cuando los suministros de gas, petróleo y carbón se corten o reduzcan drásticamente. Pero en cambio, parece haber causado una carrera frenética para reabrir las minas de carbón y comprar la mayor cantidad posible de gas y petróleo de otras partes del mundo. Entonces, ¿dónde está ahora el Green New Deal, libre de combustibles fósiles? En muchos sentidos, la ponzoña ha sido edulcorante para la aplicación del Green Deal a nivel del suelo. Se suponía que debía acostumbrarnos a vivir con miedo y aceptación permanente del comportamiento autocrático de los megalómenos que predican la destrucción global. Pero algunos de nosotros no lo aceptamos. Muchos de nosotros nos mantuvimos firmes en la agenda biodiversa, ecológica y verde real para un planeta Tierra vivo que respira. Pero los que no lo aceptamos debemos hacer más que gritar individualmente desde los tejados. Ahora debemos unirnos, debemos presentar una delgada línea roja inexpugnable contra los intentos de avance de los criminales que gobiernan este planeta. Debemos defender la línea de la verdad, la sabiduría, el honor y un futuro en el que el verde recupere su estatus como la verdadera señal ecológica para un planeta sanado y una humanidad sanada. Vamos a hablar del experimento Universo 25. El Universo 25 tiene una superficie de 6,5 metros cuadrados, que abarcaba originalmente una pequeña población de 8 individuos, ratones. Si existía un paraíso en la Tierra para los ratones, era desde luego este lugar. Comida suficiente para todos, agua fresca, ningún depredador acechando. Las condiciones eran ideales. Aparentemente, según los cálculos, este pequeño mundo debería haber podido dar cobijo a 3.500 ratones. Pero nunca llegó a esa cifra. Los 8 primeros pobladores del Universo 25 no tardaron en emparejarse y comenzar a reproducirse, provocando un crecimiento exponencial en esta peculiar civilización. En poco más de un año, la población, que se había duplicado en sucesivas ocasiones hasta alcanzar una cifra de 620 individuos, momento en que el crecimiento comenzó a ralentizarse. Hasta ese momento la vida de los roedores había sido prácticamente perfecta. Tenían todo lo que necesitaban y nada ponía en peligro su vida. Pero la vida del Universo 25 estaba a punto de dejar de ser tan bucólica, pues sin saberlo estaban aproximándose a una cifra crítica, no por la escasez de recursos, sino por otros factores que no se habían sido tenidos en cuenta. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las anomalías a nivel conductual. El comportamiento de los ratones del Universo 21 comenzó a ser errático. Parecía que los ratones ya no se sentían tan cómodos, y aunque todos cabían físicamente en el recinto, empezaban a sentir los efectos de una sobrepoblación. Todos se cruzaban en el camino de los otros, constantemente a ir en busca de comida o agua y a regresar al nido. No había amenazas externas, pero comenzaron a generarse las de tipo interno. Los ratones estaban cada vez más juntos, y eso implicaba peleas territoriales, traslados constantes a otra zona del Universo 25, etc. Y surgió un problema fundamental. Muchos ratones dejaron de tener un papel en esa pequeña sociedad. No había roles para todos los individuos. Debido a este fenómeno, muchos de los roedores se mostraban apáticos, dejaban de moverse o interactuar, ya que no ocupaban un papel significativo en este pequeño mundo. No tenían utilidad. John Bell Colquhoun bautizó este fenómeno con el término de drenaje conductal o hundimiento conductal. Observó que muchas hembras del Universo 25 dejaron de tratar de reproducirse. Los machos igualmente se alejaban de los nidos y simplemente se iban a la zona del recinto donde se encontraba el alimento. Los conflictos vecinales eran constantes y era difícil encontrar algún ratón que no contase con alguna herida o cicatriz debido a una disputa territorial. Se observaron conductas sexuales anómalas. Había individuos que realizaban estos comportamientos de manera frenética, sin discriminación de sexos, para luego pasar a no realizar cópula alguna. Aparecieron las luchas intrafamiliares. Algunos ratones acabaron con la vida de sus crías.
Otros expulsaban a miembros del nido e incluso llegaron a registrar comportamientos caníbales. Hay que decir que no todos los ratones tenían conductas violentas. Existía un grupo, al que Hartmut bautizó como los guapos, cuyo comportamiento se limitaba a conductas de higiene, como a atusarse el pelo, aparte de alimentarse y dormir, que es la única actividad a la que se reducía la conducta de todos los componentes de la colonia. El caos en el universo 25 era absoluto. El paraíso de los ratones se había convertido en un infierno. En 1970, habiendo pasado menos de 2 años de que se inició el experimento, nació la última camada de ratones de ese hábitat. Por lo que la población se estancó y comenzó a caer en picado. Los individuos habían perdido la fertilidad, por lo que llegados a este punto, la sociedad no tenía salvación posible. Lo que ocurrió desde entonces hasta el año 1973 fue la progresiva e inevitable muerte de todos y cada uno de los ratones que formaban el universo 25, extinguiendo para siempre ese intento de utopía, pero dejando cuestiones muy interesantes hacia ese evento. La progresión poblacional dibujó una parábola cuya cúspide se situó en marzo de 1970, momento en el cual la tendencia empezó a ser negativa, hasta llegar a 1973, cuando el universo 25 definitivamente dejó de existir. Su población máxima llegó a ser de 2.200 individuos. Recordemos que idealmente se consideró que ese espacio podía haber abrigado hasta 3.500 ratones. Pero ya hemos comprobado que debido al drenaje conductal, un factor que los investigadores no habían tenido en cuenta, la población colapsó mucho antes, sin ni siquiera acercarse a esa cifra. Conclusiones sobre el experimento del universo 25. Una de las primeras preguntas que suelen surgir tras conocer el experimento del universo 25 es cómo extrapolables son los procesos que acabaron con esa pequeña civilización a la propia sociedad humana, o al menos a alguna de ellas. Lógicamente, cualquier conclusión en ese sentido debe tomarse con suma cautela, pues ambos escenarios distan mucho de ser comparables. El propio John Hartmut trató de buscar estos paralelismos para intentar encajar lo que había descubierto en su estudio de ratones en una sociedad humana. Otros autores, como Jonathan Friedman, realizaron sus propias investigaciones, esta vez con personas, pidiéndole a una serie de alumnos que realizaran diferentes tareas en unas condiciones de sobrepoblación. Friedman observó que las conductas agresivas, así como el estrés y el malestar de los participantes, se elevaba a medida que la densidad de personas en el mismo espacio crecía. De hecho, algunos autores apuntaron acerca del experimento Universo 25 que la clave no residía en la cantidad de individuos que compartían la misma área, sino en el número de interacciones que todos los animales se veían obligados a realizar. En cualquier caso, establecer una comparativa con seres humanos es complicado, pues la sociedad humana es sustancialmente más compleja y en ningún caso cuenta con recursos infinitos para hacer crecer la población indefinidamente hasta decorarse por otros factores, como el drenaje conductal. Es bueno tener este tipo de experiencias, ¿eh? Esto publicó Javier Gireta. En noviembre pasado, el senador nacional Luis Juez aseguró: ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida, la gente la está pasando muy mal. Sin embargo, el autor de la desgraciada frase "qué pueblo de mierda los argentinos" se equivoca en su apreciación, porque hay algunos argentinos que la democracia les cambió su estilo de vida para siempre. Es el caso, por ejemplo, de María Victoria Corte, que mantiene una relación matrimonial de más de 30 años con Luis Juez, y figura como única titular de una costosa mansión ubicada en uno de los barrios privados más exclusivos de la zona sur, Cañuelas Country Club, el emblemático emprendimiento del grupo Edisur, Córdoba. Casualmente, este grupo empresarial, encabezado por el magnate Horacio Parja, logró un crecimiento exponencial en las últimas 2 décadas gracias a ciertas políticas públicas que lo beneficiaron abiertamente, contando con los favores de distintos intendentes capitalinos, entre ellos el propio Luis Juez entre 2003 y 2007. La mansión de 471 metros cubiertos en un terreno de 1.500 metros cuadrados, sumado a los elementos de decoración agregados y las mejoras, está valuado en $1 millón. Según el historial de rentas, en 2018 la base imponible de la propiedad de María Victoria Corte era tan solo de $504.000 pesos. Al año siguiente este valor se multiplicó por 6 hasta rozar los 3 millones.
Para 2020, cuando la vivienda se encontraba en construcción, ya superaba los 5 millones. Finalmente, a partir de 2022, con la mansión en su plenitud, se triplicó su cotización oficial para alcanzar su valuación actual. Lo más llamativo de todo esto es que a María Victoria Corte no se le conoce ninguna actividad empresarial y tampoco ejercicio profesional alguno, de manera que pueda justificar la adquisición del terreno y la construcción del plan Glamorosa Vivienda. Y si bien en la FIP figura como asesora inmobiliaria, lo cierto es que no cumple, y jamás cumplió, funciones de ninguna desarrollista social. Por el contrario, durante años se desempeñó como docente en institutos de enseñanza. Y es fácil averiguar que con el magro salario docente resulta imposible acceder a semejantes lujos. Máxime si quien figura como titular registral del inmueble está inscrita como monotributista en la categoría D, tope facturación anual 2.583.000 pesos. Todo lo anterior nos hace presumir que el verdadero dueño de esta exclusiva mansión es el propio senador y no su cónyuge, sin perjuicio que se trataría de un bien ganancial, puesto que es el único con capacidad económica suficiente como para haber costeado su construcción. Y hasta donde se lo conoce, Luis Juez hace 40 años que vive de la política, que es su principal actividad, habiendo ocupado diversos cargos públicos en ese lapsus, entre ellos de intendente de esta capital, Córdoba. Cabe recordar que en 2021, y siempre fiel a su estilo mediático, Juez presentó aparatosamente una declaración jurada de bienes en la que detalló que era propietario de 4 inmuebles y 2 automóviles del modelo reciente, omitiéndose consignar en aquella ocasión la adquisición de la mansión en el Cañuelas Country Golf. Tampoco lo menciona el ítem Noticias Patrimoniales de Interés de los últimos 5 años y datos adicionales para una correcta determinación del patrimonio de funcionario público, donde se deben incluir los bienes adquiridos por familiares, lo que demuestra que el paladín de la lucha contra la corrupción carece de la debida transparencia, subvaluando el precio de los bienes en sus declaraciones juradas y omitiendo toda referencia a inmuebles que son propiedad de su núcleo familiar. Es verdad que en nuestro país la democracia está en deuda, porque aún no le han podido cumplir los sueños a todos los argentinos, pero hay algunos a que los sueños parecen haberse cumplido. Algunas apostillas de un siglo maravilloso. El multimillonario Bill Gates ha pronosticado que todos los profesores de escuela pronto serán sustituidos por robots de inteligencia artificial, que según él están mucho mejor equipados para cada niño que los humanos. La inteligencia artificial llegará a ser tan buenos instructores como cualquier ser humano, dijo el cofundador de Microsoft en la cumbre de ASU GSB celebrada en San Diego el 18 de abril. The People Voice. La Liga Árabe advierte de la gravedad de los continuos ataques israelíes contra lugares sagrados islámicos y cristianos y está empujando a la región a una guerra religiosa. Un informe televisivo de Terra Quemada levantado por Russia Today manifiesta que trabajadores de la ONU, OMS y gobiernos mundiales están implicados en el tráfico y abuso a menores. Vamos a terminar. Esto se publicó Despatador de la Matrix y es un mensaje para todos los que defienden el feminismo y la ideología de género. El 85% de los jóvenes en prisión en Estados Unidos no tenían un padre. El 63% de los suicidios en jóvenes se dan entre chicos sin padre. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocen a su padre. Sin lo masculino, las sociedades colapsan o son sometidas. Y lo siguiente lo publicó CNT Skondvik. Cuando el ojo no está bloqueado podemos ver. Cuando el oído no está bloqueado podemos escuchar. Cuando la mente no está bloqueada podemos conocer la verdad. Cuando el corazón no está bloqueado podemos sentir el amor. Cuando no hay apego a las personas o cosas podremos sentir la verdadera felicidad, el verdadero estado de plenitud. El ateo no existe, pues si no puede concebir a Dios tampoco lo puede negar. No se niega lo que no se conoce, lo que se puede negar son los distintos conceptos, por lo tanto el ateo lo que niega es determinado concepto de Dios. Dios se encuentra en la vida de cada uno y no en los templos, ni en la oración o en las imágenes. Deberíamos darle más importancia a las enseñanzas dejadas a través del ejemplo por los grandes maestros espirituales que hemos tenido en la humanidad,
Lo otro es un autoengaño, es apariencia, es miedo. Y para terminar, cito a García Lorca. Tenía frío y no pedía fuego. Tenía sed y no pedía agua. Pedía libros, es decir, horizontes, escaleras, para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco. Pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Buenas noches.